una audiencia lista para escuchar sus palabras. Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Queridos hermanos y hermanas, buenos días. Iniziamo oggi un nuovo ciclo di catechesi dedicato a un tema urgente, un tema decisivo per la vita cristiana. Empezamos hoy un nuevo ciclo de catequesis dedicado a un tema urgente y decisivo para la vida cristiana: la pasión por la evangelización, es decir, el celo apostólico. Se trata de una dimensión vital para la Iglesia. La comunidad de los discípulos de Jesús, de hecho, nace apostólica, misionera, no proselitista. Y esto desde el inicio hay que diferenciarlo. Ser misionero, ser apostólico, evangelizar, no es lo mismo que hacer proselitismo. Nada tiene que ver una cosa con la otra. Se trata de una dimensión vital para la Iglesia. La comunidad de los discípulos de Jesús, de hecho, nace apostólica y misionera. El Espíritu Santo la plasma en salida, que sale para que no se doble sobre sí misma, sino que sea extrovertida, testigo contagiosa de Jesús, que la fe se contagia también, llegando a irradiar su luz hasta los confines de la tierra. Pero puede suceder que el ardor apostólico, el deseo de alcanzar a los otros con el buen anuncio del Evangelio, disminuya, que sea tibio. A veces parece eclipsarse. Hay cristianos encerrados en sí mismos que no piensan en los demás. Pero cuando la vida cristiana pierde de vista el horizonte del anuncio, se enferma, se cierra en sí misma, se vuelve autorreferencial, se atrofia. Sin celo apostólico, la fe se marchita. Sin embargo, la misión es el oxígeno de la vida cristiana. La tonifica y la purifica. Emprendemos entonces un camino al descubrimiento de la pasión evangelizadora, empezando por las Escrituras y la enseñanza de la Iglesia, para obtener de las fuentes el celo apostólico. Después nos asomaremos a algunas fuentes vivas, a algunos testimonios que han encendido de nuevo en la Iglesia la pasión por el Evangelio, para que nos ayuden a reavivar el fuego que el Espíritu Santo quiere hacer arder siempre en nosotros. Quisiera empezar por un episodio evangélico, de alguna manera emblemático. Ya lo hemos escuchado, la llamada del apóstol Mateo, que hemos escuchado, así como él mismo lo cuenta en su Evangelio. Todo empieza por Jesús, el cual ve, dice el texto, un hombre. Pocos veían a Mateo tal y como era. Lo conocían como aquel que estaba sentado en el despacho de impuestos. De hecho, era un recaudador de impuestos, es decir, uno que recaudaba tributos de parte del Imperio Romano que ocupaba Palestina. En otras palabras, era un colaboracionista, un traidor del pueblo. Podemos imaginar el desprecio que la gente sentía por él. Era un publicano, así se llamaba. Pero a los ojos de Jesús, Mateo es un hombre, con sus miserias y su grandeza. Estén atentos a esto. Jesús no se detiene en adjetivos. Jesús siempre busca sustantivos. Este es un pescador, no, esos son adjetivos. Jesús va a la persona, al hombre. Esto es una persona, esto es un hombre, una mujer. Jesús va a la sustancia, al sustantivo, nunca al adjetivo. Deja pasar los adjetivos. Y mientras entre Mateo y su gente hay distancia, ellos miraban el adjetivo, Jesús se acerca a él, porque todo hombre
es amado por Dios. También este desgraciado tiene, claro. Más bien, Él ha venido por ese desgraciado. Lo dice el Evangelio. Yo he venido por los pecadores, no por los que están sanos. Esta mirada que ve al otro, sea quien sea, como un destinatario de amor, es el inicio de la pasión evangelizadora. Todo parte de esa mirada que aprendemos de Jesús. Podemos preguntarnos, ¿cómo es nuestra mirada hacia los otros? ¿Cuántas veces vemos los defectos y no las necesidades? ¿Cuántas veces etiquetamos a las personas por lo que hacen o piensan? También como cristianos nos decimos, ¿es de los nuestros o no es de los nuestros? Esta no es la mirada de Jesús. Él mira siempre a cada uno con misericordia y predilección. Y los cristianos están llamados a ser como Cristo, mirando como Él, especialmente a los llamados alejados. De hecho, el pasaje de la llamada de Mateo se concluye con Jesús que dice, no he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Y si cada uno de ustedes se siente justos, Jesús se acerca a nuestros límites, a nuestras miserias, para curarnos. Por tanto, todo empieza por la mirada de Jesús. Mira un hombre, Mateo. A esto le sigue un segundo paso, un movimiento. Primero la mirada y segundo un movimiento. Mateo estaba sentado en el despacho de los impuestos. Jesús le dijo, sígueme. Y él se levantó y le siguió. Notamos que el texto subraya que se levantó. ¿Por qué es tan importante este detalle? Porque en esa época quien estaba sentado tenía autoridad sobre los otros que estaban de pie delante de él para escucharlo o, como en ese caso, para pagar el tributo. Quien estaba sentado, en resumen, tenía poder. Y lo primero que hace Jesús es separar a Mateo del poder, del estar sentado recibiendo a los otros. Le pone en movimiento hacia los otros. Le hace dejar una posición de supremacía para ponerlo a la par con los hermanos y abrirle los horizontes del servicio. Esto hace Cristo. Y esto es fundamental para los cristianos. Nosotros, discípulos de Jesús, nosotros, iglesia, ¿estamos sentados esperando que la gente venga? ¿O sabemos levantarnos, ponernos en camino con los otros, buscar a los otros? Es una posición no cristiana. Deja que vengan y yo estoy aquí. Eres tú quien debe acercar. Eres tú quien debe dar el primer paso. Una mirada, Jesús mira, un movimiento, se levanta y finalmente una meta. Después de haberse levantado y haber seguido a Jesús, ¿dónde irá Mateo? Podríamos imaginar que, cambiada la vida de ese hombre, el Maestro lo conduzca hacia nuevos encuentros, nuevas experiencias espirituales. No, o al menos no enseguida. En primer lugar, Jesús va a su casa. Ahí Mateo le prepara un gran banquete en el que había un gran número de publicanos. Mateo, o sea, gente como él. Y Mateo vuelve a su ambiente, pero vuelve cambiado y con Jesús. Su celo apostólico no empieza en un lugar nuevo, puro e ideal, sino ahí donde vive, con la gente que conoce. Este es el mensaje para nosotros. No debemos esperar ser perfectos y tener hecho un largo camino detrás de Jesús para testimoniarlo. No. Nuestro anuncio empieza hoy, ahí donde vivimos. Y no empieza tratando de convencer a los otros, sino testimoniando cada día la belleza del amor que nos ha mirado y nos ha levantado. Que sea esta belleza, hay que comunicar esta belleza para convencer a la gente. El mismo Señor, nosotros somos los que anunciamos al Señor.
No nos anunciamos a nosotros mismos, un partito politico, ni anunciamos un partido político, sino que anunciamos a Jesús. con la gente, Tenemos que anunciar a Jesús a la gente. senza convincerli. No, lascia che il Signore convinca. Hay que dejar que el Señor los convenza, no nosotros. Como de hecho nos ha enseñado el Papa Benedicto, la Iglesia no hace proselitismo, Si sviluppa più crece mucho más por atracción. non dimenticare questo. Esto no tienen que olvidarlo. Vedrete Cuando irán, cristiani che fanno proselitismo, cuando ven cristianos que hacen proselitismo una lista di gente per venire y que hacen una lista de gente para ir, ellos no son cristianos, son paganos, cristiani, ma il cuore è pagano. pero tienen un corazón pagano. La Chiesa La Iglesia crece no por proselitismo, cresce per attrazione. crece por atracción. Una volta Una vez, ricordo che in ospedale en un hospital, recuerdo, en Buenos Aires, sono andate le suore che lavoravano lì perché erano poche. se fueron las religiosas que trabajaban ahí porque eran pocas en el hospital E sono venute, y vinieron sono venute una comunità, è venuta una comunità y di vino suore dalla una Corea. comunidad de religiosas de Corea. Llegaron, Siamo un lunedì, per esempio. por ejemplo, un lunes, Hanno preso possesso tomaron posesión de la casa de las anteriores religiosas martedì, sono scese a y el, visitare gli ammalati. y el martes fueron a ver a los enfermos, Parola di spagnolo, pero no hablaban nada de soltanto español, parlavano il coreano. solo hablaban el coreano. E gli ammalati Los enfermos estaban felices come tan brave queste suore, porque decían brave, cuántos son lindas estas religiosas, ma con lo sguardo sino que con la mirada, se hablaban con la mirada. Gesù. Las religiosas comunicaron a Jesús. No se lo tuvieron dentro, sino que lo comunicaron con la mirada. Gesù Comunicar a Jesús, no nosotros mismos. è attrazione. Esto es atracción. Esta es atracción. Proselitismo. Contra el proselitismo. Questa testimonianza Este testimonio atractivo y alegre es la meta è la meta alla cui a la que nos lleva Jesús con su mirada de amor y con el movimiento de salida que su espíritu suscita en el corazón. noi possiamo pensare Y nosotros podemos pensar, il suo sguardo assomiglia a quello di Gesù si nuestra mirada se parece a la de Jesús la gente, para acercar a la gente, alla Chiesa. para acercarla a la iglesia. Nosotros somos eso. Eran las palabras de la catequesis del Papa Francisco, en el que hoy se ha dedicado a este tema, como él dijo, urgente y decisivo para la vida cristiana, la pasión por la evangelización.